Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Empezaré a limpiar pronto. Esta semana no hay muchos clientes, así que cerramos un poco antes. To observó a Freeze tomar el café helado, sonrió levemente sin decir nada más. Al ver al cliente tomar su bebida, se giró para guardar el equipo detrás del mostrador. No hubo palpitaciones ni nerviosismo, ni incomodidad. ¿Vamos a comer? Invita también a Té y a Fa. To dejó el equipo en el fregadero, lo dejó allí para que el personal lo manejara más tarde. Se dirigió al dentista. Freeze era bueno, muy bueno. Lo cortejó directamente, le habló con claridad y lo más importante, se llevaba bien con Té. No era infantil ni egoísta, era maduro, profesional y serio, pero aún no sentía nada más que una conexión amistosa. Le preguntaré primero a Té y a Fa. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo invitar a cenar a To, pero antes te veías muy triste. Hoy te ves más animado. Sí, estoy mejor. To sonrió, mostrando sus dientes blancos. Luego se acercó a Freeze en su mesa. Un regalo. Esto no es muy dulce. Gracias. No como dulces, pero a mi hermana le encantan. ¿Puedo pedir uno para ella? Por supuesto. La sonrisa de todos se ensanchó. Bajó la bandeja con el plato de brownies. Se dio la vuelta y continuó con su trabajo. Sin embargo, su mirada se desvió fuera de la tienda y vio a alguien conocido. Jimmy, ¿por qué está aquí? La amplia sonrisa de su rostro se desvaneció. Todo suspiró, dejó la bandeja y salió. Pito, ¿por qué saliste? Té, que le bloqueaba el paso a Jimmy, se giró y le preguntó. Le hizo un gesto con la mano para que volviera adentro rápidamente. Sabía que su hermano no quería que viera a Jimmy, pero no había necesidad de huir ni evitarse. ¿Por qué se evitarían los desconocidos? No había necesidad de eso. Todo cambió el cartel de la tienda, de abierto a cerrado. Lo siento, la tienda está cerrada hoy. Jimmy miró a To. El rubor en sus mejillas indicaba buena salud. To no parecía alguien con el corazón roto. Pitó, no nos hemos visto en varios días. Así es como saludas a Jimmy. Jimmy pasó junto a T para llegar a To. Fa observó la situación con calma. Quería ver si To realmente sería tan firme como T presumía. Entonces, ¿cómo debería saludarte? De acuerdo, Pito. Jimmy se equivocó en el pasado. Jimmy está aquí para disculparse. ¿Podemos hablar? Pito, Jimmy ha venido a disculparse, aunque sea un poco tarde. ¿Recuerdas quién dijo vamos a romper? Fui yo. Jimmy habló por enfado. Jimmy sabe que se equivocó. Jimmy fue malo en el pasado. ¿Y recuerdas lo que dije? Si rompemos no vuelvas a mi vida, no importa el estado. Pero Jimmy ha venido a disculparse. La voz de Jimmy se suavizó. No sabía dónde poner sus manos. Estaba nervioso. Te pido disculpas por todo lo del pasado. Lo haré mejor. Para todas las palabras de Jimmy ya no tenían peso. Las oyó, pero no las tomó en serio. No exigió nada, no armó un escándalo. Intentó permanecer lo más indiferente posible. No hay necesidad de disculparse. No rompí con Jimmy para ser dramático. No rompí para que Jimmy se disculpara o pidiera perdón. Para mí todo terminó ese día. Todo se dio la vuelta y regresó a la tienda. Te soltó una risita al ver a Jimmy paralizado en el mismo sitio. El cruel parecía patético. Todo se dio la vuelta y regresó a la tienda. Te soltó una risita al ver a Jimmy paralizado en el mismo sitio. Parecía patético. Fa empujó a T por la espalda. Sin embargo, Jimmy lo agarró del brazo. T se zafó del brazo que lo sujetaba. Suspiró al ver la expresión de su amigo. Te lo dije. Quiero a Pitó. He reflexionado sobre mí mismo. Sé que quieres a mi hermano, pero ya es demasiado tarde. ¿Acaso Pitó ya no siente nada por mí? ¿Por qué es tan frío? Eso parece. ¿Cómo se siente la sensación de no ser tan importante? Al ver el estado lamentable de Jimmy, T no pudo evitar sentir un poco de pena. Intentó no burlarse de su amigo. Pito tiene un nuevo novio. Ese es un dentista. Es tan amable, muy maduro. Pifris es tan bueno con Pito. Cuando estaba muy herido, lo llevaba a pasear por el parque y lo mimaba con todo. Si hay alguien nuevo y mejor, ¿qué sentido tiene el anterior?
Déjalo ir, Jimmy, deja que Pito busque a alguien bueno. Si no lo amas, déjalo ir. No seas un tonto y posesivo. Interponerse en el camino de su nuevo novio lo hará sentir incómodo. Pifa, Jimmy no está siendo un tonto. Jimmy ama a Pito. ¿Por qué encontró a alguien nuevo tan rápido? Si lo amas, deberías dejarlo ir. Todo el tiempo que Pito salió contigo, sabías lo miserable que era. Lo tratabas como si fuera desechable. Solo salías con él porque sí. Si aún recuerdas lo que le hiciste a Pito, salías solo con él para fastidiar a T. Entonces, por favor, haz lo que dijo Pito. No vuelvas, pase lo que pase. Fa empujó a T para que entrara a la tienda. Cerró la puerta con llave a propósito, dejando a Jimmy fuera de la conversación. Observó a Jimmy quedarse quieto en el mismo sitio un momento. La otra persona parecía alguien que había quedado inconsciente y que no había recuperado el conocimiento. ¿Por qué dijiste que Frizzy es el novio de Too? Para que Jimmy deje de molestarlo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.